Hola youtubers, bienvenidos al canal. En este video vamos a investigar y constatar si la historia que el auto que atropelló al Dr. José Gregorio Hernández fue el primer vehículo que llegó a Venezuela. Lo haremos revisando la cronología de los primeros registros automotores en el país. Este video lo hago en función a una duda que tenía un suscriptor, el señor José Humberto, que envió mi video sobre el hombre que atropelló a José Gregorio Hernández y le llamó la atención que el certificado de conductor de la persona que manejaba el vehículo que atropelló al doctor Hernández lo acreditaba como el chofer número 444, ya que él tenía entendido que el vehículo en cuestión había sido el primero en llegar en Venezuela. Pero no me extiendo más. Ponte cómodo y si no sabes la historia de cómo evolucionó el parque automotor en Venezuela, no te pierdas este video que aquí te lo contamos. Para comenzar, y si no viste mi video de quién atropelló al doctor José Gregorio Hernández, y si además no sabes quién fue el doctor José Gregorio Hernández, permíteme ponerte en contexto, empezando por explicar qué tipo de auto era el que estuvo involucrado en el accidente. Dicho vehículo era un Essex Super Six fabricado en 1918 por la empresa estadounidense Hudson Motor Car. Era un Phaeton de notables dimensiones y prestaciones para la época, con un motor de 6 cilindros y carrocería con techo de lona abatible. Este vehículo se vio involucrado en el arrollamiento más recordado y lamentado de la historia automotriz de Venezuela, ya que en este accidente resultó muerto el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, un prestigioso y muy querido médico venezolano, responsable, entre otras cosas, de haber traído a Venezuela el primer microscopio, haber fundado la escuela de medicina del país y haber curado a mucha gente de bajos recursos sin cobrarles nada, e incluso de haberles regalado los medicamentos, siendo esto último lo que hizo que la gente lo bautizara como el médico de los pobres. Fue entonces cuando el 29 de junio de 1919 sucedió un fatal accidente en donde falleció el doctor Hernández, al ser atropellado por un vehículo cuando atravesaba la calle en la esquina de Los Amadores, en La Pastora, en el preciso momento que circulaba por un extremo el tranvía y por el otro un auto Essex Super Six conducido por Fernando Bustamante Morales. El día del sombrío accidente, el doctor Hernández celebraba 31 años de su graduación como médico. No obstante, pasada la 1:30 de la tarde, un vecino tocó la puerta de su casa para solicitar sus buenos oficios, en procura de una mujer mayor que estaba gravemente enferma. Al paso, y como era costumbre, salió el médico a atender a la dama. A propósito, si quieres saber qué pasó con esta señora, también tengo un video en el canal que habla de ella. Seguimos. El doctor Hernández hizo una breve parada en su trayecto para comprar unas medicinas en la farmacia de Amadores, porque sabía que la mujer enferma las necesitaría, pero que con sus propios recursos no iba a poder adquirir. Al salir de la botica, el galeno alcanzó a ver el tranvía que pasaba por la pequeña calle, pero no logró visualizar el vehículo Essex que se desplazaba a 30 kilómetros por hora, conducido por Bustamante, que para entonces tenía 25 años. En ese momento, cuando José Gregorio fue golpeado por el auto, trató de agarrarse de un poste cercano, pero tropezó con los adoquines de la calle y cayó al suelo. Bustamante lo recogió conjuntamente con otros vecinos y lo llevó al Hospital Vargas, donde ese día estaba el doctor Luis Racetti como médico de guardia. José Gregorio Hernández llegó muerto, confirmándose que la causa del deceso era una fractura en la base del cráneo. El cuerpo del médico fue trasladado a la casa de su hermano José Benigno, situada de Tienda Honda a Puente La Trinidad.
Fue tanta la gente que acudió a la casa para el velatorio que fue necesario trasladarlo hasta la Universidad Central de Venezuela, luego a la catedral y de allí al Cementerio General del Sur. El multitudinario entierro tuvo lugar el 1 de julio de 1919. Ahora bien, ¿qué pasó con este vehículo después del arrollamiento? Este vehículo no era del señor Bustamante, quien era mecánico de oficio. Él lo había recibido para hacerle servicio en su taller. Su propietario era el Estado venezolano, ya que fue traído por el benemérito presidente de la República, General Gómez, que lo había adquirido en Estados Unidos para realizar funciones protocolares y oficiales. Aquel Essex no era el único auto dispuesto para la flota oficial del gobierno. Tampoco era el primer carro llegado al país, como tantas veces se ha repetido. Para entonces ya había más de 900 vehículos formalmente matriculados solo en Caracas. De hecho, en 1919 ya el tránsito era uno de los llamados nuevos males que amenazaban a la parsimoniosa Caracas, y zonas como El Paraíso y los alrededores de la Plaza Bolívar mostraban una densidad vehicular notable. Después de realizarse las experticias legales, el auto regresó a sus labores protocolares y se mantuvo en la flota de la Presidencia de la República por varios años, siendo asignado a numerosos eventos, incluyendo brindar transporte a Fernando María de Baviera y Borbón, emisario de Su Majestad Alfonso XIII de España, durante su visita oficial a Caracas en mayo de 1921. Al terminar su vida útil, el Essex Super Six fue desincorporado de la flota oficial y nadie más supo de su paradero. Y pensar que todo comenzó en 1886, cuando un ingeniero alemán, Karl Benz, patentó un vehículo motorizado con motor de gasolina, de 3 ruedas. Este invento revolucionario sería el punto de partida de la historia automotriz en el mundo. En las siguientes décadas, varios fabricantes de Francia y Estados Unidos competirían por dominar el mercado mundial de los automóviles. El Panhard, el Levasseur, Peugeot, Darracq, Cadillac, Buick, Rolls-Royce, Ford, Dodge, Chrysler y Mercedes-Benz en Alemania. Pero, ¿cuándo circularon los primeros automóviles en Venezuela? Ok, te cuento. Los automóviles empezaron a llegar a Venezuela a principios del siglo XX y rápidamente se hicieron populares entre las familias adineradas de Caracas y luego las del resto del país que podían permitirse su compra e importación. Durante mucho tiempo se sostuvo que el primer auto que circuló en Venezuela fue el de Zoila Martínez de Castro, esposa del primer presidente del siglo XX, Cipriano Castro. Al parecer, y según los conocedores que han investigado, esto no es cierto. Pero sin duda, doña Zoila sí fue una de las primeras propietarias y pasajeras en Venezuela. Vertiginosamente y en un abrir y cerrar de ojos, los automóviles se masificaron y sustituyeron a los caballos, carretas y carruajes como medio de transporte y movilización en el país. Según reseñaba el periódico El Monitor en su edición del 21 de abril de 1904, el primer vehículo que circuló en Caracas y en Venezuela el 18 de abril de ese año fue un Cadillac B modelo 1904 de color marrón con detalles en negro, fabricado en Detroit, Estados Unidos. Este automóvil había sido adquirido por el doctor Isaac Capriles, yerno del expresidente Joaquín Crespo, y costó $810. El carro sería expuesto en 1931 en la exhibición por el 10º aniversario de la Corporación Venezolana del Motor,
lo que permitió que fuese fotografiado para la posteridad. La reseña del periódico decía así: el lunes 18 de abril por la tarde, transitó por las calles de Caracas por primera vez un lujoso automóvil, el cual ha sido traído por el señor Dr. Isaac Capriles. Lo manejaba un individuo extranjero, quien sin duda habrá venido para generalizar entre nosotros el uso cómodo de vehículo. En su tráfico por la vía pública no tuvo ningún inconveniente. El Monitor, 21 de abril de 1904. Es de suponer que la circulación de aquel primer automóvil fue todo un suceso en la Caracas de principios del siglo XX, acostumbrada a los caballos y las carretas. Imaginamos las caras de asombro de los caraqueños al ver pasar el Cadillac B por sus calles, movido como por arte de magia, sin necesidad de ayuda equina, amén del ruido que emitían los primeros carros. Otras fuentes hemerográficas indican que no fue el Cadillac B del Dr. Isaac Capriles el primer automóvil en circular por Caracas, sino el de Zoila de Castro, y lo habría hecho en mayo de 1907, y no en marzo de 1904, como se dijo durante años. Y no era un Cadillac, sino que fue un carro francés, el Panhard Levasseur. Aunque esto se desmiente con el artículo de prensa del periódico El Monitor, que corrobora que había sido el Cadillac B, pero bueno, así es la historia. Sobre el origen de este automóvil, me refiero al Panhard de doña Zoila de Castro, unos dicen que fue un regalo del entonces presidente, Cipriano Castro, para su esposa. Otros señalan que se trató de un obsequio del gobierno francés como gesto hacia la primera dama venezolana. El auto costaba 12.000 francos. Lo cierto es que el automóvil llegó al puerto de La Guaira el 7 de mayo de 1907. Los encargados del envío marítimo desde Francia fueron los generales Manuel Corao y Román Delgado Chalbot, quienes supervisaron el correcto embalaje y embarque de aquel carro en el vapor inglés llamado Matadero. Valga decir que este carro era uno de los más apreciados por los conocedores de aquellos años. Por ende, y tomando como base histórica cierta el artículo de prensa que indica que fue el Cadillac modelo B el primero en circular por Caracas, podríamos decir que el carro de doña Zoila pudo haber sido el segundo en llegar a Venezuela. Pero parece que esto no es así, y de hecho, antes del auto de doña Zoila, al parecer, el mismo Cipriano Castro habría traído un automóvil francés, Darracq, para su uso oficial. Y esto se refleja en la foto más antigua de nuestra historia automotriz. La foto en cuestión inmortalizaba la inauguración del puente Restaurador, ubicado en la zona de Quinta Crespo, en Caracas. Acontecimiento ocurrido el 11 de junio de 1905. En dicha imagen se aprecia el famoso vehículo Darracq con varias personalidades y oficiales a caballo flanqueándolo. Como pueden apreciar, las fuentes históricas no precisan bien cuál fue en realidad el primer vehículo. A mi juicio, fue el Cadillac B de 1904 de Isaac Capriles. Y ojo, me estoy basando en un artículo de prensa. El segundo automóvil que circuló en Venezuela, en mi opinión, fue el del presidente Cipriano Castro, el automóvil francés Darracq, y el de su esposa doña Zoila, el Panhard Levasseur, sería el tercero. O eso es lo que yo pensaba. Resulta ser que encontré otro artículo de prensa que le quita el segundo puesto al vehículo del presidente Castro. Este era un vehículo francés que llegó a Puerto Cabello a finales de agosto de 1904 y había sido importado por un comerciante barquisimetano. El carro fue retenido durante un par de semanas en Puerto Cabello, en vista de que las autoridades querían que el presidente Castro lo viera primero.
La reseña de prensa decía así: ayer fue probado en nuestras calles el auto que fue importado con destino al estado Lara por un comerciante de aquellos lares. Entre los paseantes se encontraba nuestro digno jefe civil, coronel Julio Couput León, y otros apreciables caballeros. Mas quienes se sintieron satisfechos del buen resultado de estos cómodos aparatos, hasta hoy en Venezuela solamente conocidos en la capital de la República. Esta fue la reseña que hizo el periódico Eco Industrial el 2 de septiembre de 1904. El automóvil circuló en la localidad carabobeña algunos días, hasta que siguió su camino, primero por barco hasta Carora, donde también causó grandes impresiones, y luego en ferrocarril hasta la población de Duaca. A pesar de que se había promocionado la exhibición de vehículo en la ciudad de Barquisimeto, esto no pudo ocurrir porque debido a los paseos en Puerto Cabello y Duaca, el carro se quedó sin gasolina. No fue sino hasta diciembre de 1904 que el dueño obtuvo el permiso para trasladar las correspondientes pimpinas de combustible para reabastecerlo. Pero al parecer el carro había sufrido un desperfecto y tuvieron que llevarlo a Barquisimeto sobre un ferrocarril. Finalmente, el automóvil llegaría a Barquisimeto. No obstante, y no se sabe a razón de qué, este sería embargado por un tribunal y luego depositado en una casa particular durante más de un año. Después lo trasladaron a Caracas y luego lo enviaron de nuevo a Europa. Por ende, y como dato cronológico, podemos establecer, hasta que se consiga alguna evidencia de lo contrario, que legalmente los primeros vehículos automotores en circular por Caracas llegaron en este orden. Primero, el Cadillac Modelo B de Isaac Capriles en abril de 1904. Segundo, el automóvil del empresario barquisimetano en agosto de 1904. Tercero, el de Rack de Cipriano Castro en junio de 1905. Y cuarto, el Panhard Elevator de doña Zoila de Castro en mayo de 1907. Ya para diciembre de 1905 circulaban en Venezuela 6 o 7 automóviles aproximadamente. Entre esos también estaban los que habían traído los señores Alberto Smith, John Bolton y Constancio Bancina. En 1910, el ministro de Obras Públicas de la época, Román Cárdenas, le recomienda al dictador Juan Vicente Gómez un plan de vialidad para la construcción de carreteras pavimentadas, proyecto que se mantuvo hasta la muerte de Gómez y después retomaría Eleazar López Contreras. Así fue que Gómez dispuso emplear mano de obra esclava de los presos políticos de su gobierno, y presos comunes también, para construir las primeras carreteras cementadas o asfaltadas de Venezuela. El 5 de agosto de 1911, William Henry Phelps y Edgar Anzola se convierten en los primeros en el ramo de la importación y comercialización masiva de automóviles Ford T y Buick en Venezuela. El concesionario de Phelps fue además el primero en ofrecer servicios de mecánica automotriz para los vehículos de sus clientes. En 1913 se tramitan las primeras licencias de conducir y arriban al país los primeros camiones y ambulancias, así como las primeras motos. Al poco tiempo se comienza a ensamblar autobuses en Venezuela. El primero sería el Bolestín. Ya en diciembre de 1917 llegaron a transitar 487 automóviles en la carretera Caracas-La Guaira, según datos hemográficos de la época. La década de 1920 fue la década del gran boom automotriz. En 1925 se diversificó la oferta de marcas de automóviles, con 27 concesionarios en el país. Para entonces, no solamente los altos funcionarios del gobierno y las clases acomodadas
transitaban las calles en sus carros Packard, Cadillac, Rolls-Royce o Lincoln. También lo hacían las personas menos pudientes, con los populares Ford y Chevrolet. Para el año de 1927 habían 2.500 vehículos en circulación, nada más en Caracas. En esta década de 1920 y en los inicios de 1930 también surgirían empresas de automóviles que prestaban servicio de transporte colectivo por rutas, siendo una de las más populares los de los hermanos Diego y Antonio Cisneros. El pasaje costaba 12 bolívares con 50 céntimos. El sector automotriz se diversificó y fueron multiplicándose los talleres mecánicos y las ventas de repuestos. Las primeras bombas de gasolina o estaciones de servicio que surtían combustible por elemental gravedad se instalaron al final de la década de los 30 por cuenta de la Standard Oil. Para la década de los 30, las mujeres empiezan a ocupar los puestos de conductoras. La primera mujer con licencia fue la señora Carmen Teresa Hurtado. Antes de 1940, el parque automotor se había incrementado a 6.500 vehículos solamente en Caracas. Se podrán imaginar que al circular más carros en las calles, aumentaron los choques y arrollamientos en la capital. Por lo que la Dirección General de Tránsito de la época instaló casi 60 semáforos como medida de regulación y control de tránsito. Esta tecnología tardaría algún tiempo más en llegar al interior del país. Y bueno, youtubernautas, con estos datos cronológicos y referencia de cuáles y cómo llegaron a Venezuela los primeros automóviles, podemos desmitificar que el auto que arrolló al doctor José Gregorio Hernández no fue el primero en llegar al país, ya que como se mencionó en el video, para el año de su arrollamiento ya habían en Caracas casi unos 900 vehículos. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación y me gustaría que me dejaran sus comentarios al respecto. Además, me ayudaría mucho si me regalan un like y recomiendan el video a sus conocidos y familiares que crean que el mito de que el carro que atropelló al doctor Hernández fue el primero en llegar a Venezuela. Gracias, mis apreciados youtubernautas, por ver el video. Me despido no sin antes pedirles que se suscriban al canal y activen la campana para que no se pierdan ninguna de mis historias. Hasta la próxima.